En estos días, en que ha ocurrido un acontecimiento político sin precedentes en la historia de un pequeño país sudamericano, los conceptos y terminologías políticas han saltado a la palestra. Ecuador ha sido escenario de inestabilidad política en varias ocasiones. Ha sido un país en el que hasta se ha llegado a lo peor contra presidentes. Recordemos, por ejemplo, a Gabriel García Moreno o al mismísimo Eloy Alfaro. Cuando se trata de América Latina, queda poco por verse en el ámbito político. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, han ocurrido infinidad de hechos que difícilmente cabrían en un libro de dimensiones estándar. Muchos atribuyen los acontecimientos políticos más insospechados a una débil cultura política en los pueblos de nuestra América. Es común escuchar, ver o leer en los medios de comunicación de cualquiera de nuestros países la utilización de apelativos para referirse a tal o más cual gobernante, y cuando nos adentramos en cuáles son las causas de ello, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones los términos han sido mal utilizados o simplemente se utilizan para causar antipatía hacia esa persona o lacerar su imagen. Es cierto que en nuestra Latinoamérica sí han existido personas que merecen el apelativo al que nos referimos hoy, pero también es cierto que a ese apelativo se le da un muy mal uso en muchas ocasiones. Nos referimos a tirano. ¿Saben las personas que usan esta palabra para denominar a otras qué es realmente una tiranía? Veamos, ¿qué es la tiranía? La tiranía es una forma de gobierno despótico ejercido por una sola persona, llamada entonces tirano o caudillo, a través de la fuerza y la violencia en lugar del respeto por las leyes. La palabra tiranía proviene de la antigua Grecia, tiranos, en donde se usaba para designar a un rey que gobierna mediante la violencia y que accede al trono sin tener derechos reales a hacerlo, ejerciendo así una autoridad ilegítima. De allí que se vinculara el término con el de usurpador, ya que el tirano ejercía un poder que no era suyo, sino que se lo había apropiado por la fuerza. En la actualidad el término tirano es más o menos sinónimo de déspota, sátrapa y dictador, asociados con la injusticia, la rapacidad, la crueldad, la arbitrariedad y la ilegitimidad, por lo que se trata de usos peyorativos. Características de la tiranía. 1. Etimología. La palabra tiranía se empleó por primera vez en la Grecia antigua para catalogar el régimen de Giges de Lidia, quien había ascendido al trono a través de mecanismos de fuerza y no de ley. A partir de entonces, se empleó el término tirano para distintos y feroces gobernantes como Ortágoras de Sición, Fidón de Argos y Clípselo de Corinto, considerados entonces los primeros tiranos oficiales de la historia, si bien muchos otros habrían existido antes de la invención de la palabra. 2. Ilegitimidad. En principio, como se ha dicho, todo tirano asciende al poder de facto, es decir, mediante la fuerza y la violencia, a través de un golpe de Estado, de una intervención de fuerzas extranjeras o incluso mediante una insurrección popular. Esto puede significar hoy en día numerosas artimañas políticas o engaños, pero en todo caso coinciden con el origen ilícito y por fuera de la ley del gobierno del tirano. 3. Autoritarismo. Sea cual sea el origen del mismo, el poder que el tirano esgrime se sustenta siempre en la fuerza y la opresión violenta, y no en el acatamiento de las leyes. Un tirano gobierna de manera despótica, caprichosa, imponiendo su propia voluntad como ley a los demás, mediante la amenaza de ejercer la fuerza militar. Por otro lado, los tiranos, una vez instalados en el poder, se niegan a devolverlo al pueblo que gobiernan o a ser relevados del trono a través de vías institucionales, pacíficas y consensuadas. Más bien, hacen de todo por permanecer a cargo, violentan las leyes, eliminan o prohíben toda forma de oposición, recurren al engaño o a la coacción, etc. 4. Injusticia. Dado que el tirano controla una sociedad haciendo caso omiso a las leyes que justamente le prohibirían hacerse con el poder a la fuerza y manejarlo como le venga en gana, se trata de una forma de gobierno ilegítima e ilegal
en la que el bien común suele subyugarse a la voluntad del tirano. Así, la injusticia, la arbitrariedad y la crueldad acompañan al tirano y a sus secuaces, quienes ejercen el miedo y el dolor como mecanismo de control político y social. 5. Represión. La represión de cualquier forma de oposición política o de cualquier intento de protesta o reclamo es típica de las tiranías. En las dictaduras modernas, por ejemplo, la persecución política, desaparición forzada, la prohibición de libertades fundamentales como de expresión, de libre asociación y de protesta son un elemento común y constante. Abusos. Dado que el tirano y sus aliados detentan el poder absoluto sin tolerar cuestionamientos de otras personas, instituciones o comunidades, el abuso de poder es una realidad común de las tiranías. Esto se traduce en impunidad para los crímenes cometidos por los gobernantes, apropiaciones ilegales de bienes materiales, enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción. Caída. La caída de las tiranías suele ser tan violenta como su aparición, es decir, mediante insurrecciones masivas, rebeliones militares, huelgas generales o formas de presión similares que impiden el funcionamiento de la sociedad hasta tanto no se recupere la libertad. Esto suele conducir o ser detonado por la muerte del caudillo, ante cuya ausencia las estructuras sostenidas por su figura y autoridad empiezan a derrumbarse. En casos excepcionales, únicamente las tiranías han encontrado su fin mediante ejercicios democráticos o elecciones, ya que los tiranos suelen manipular el sistema a su favor. Tiranía de la mayoría. Con este término específico se denomina la posibilidad que entrañan los gobiernos democráticos, en que la mayoría dirige los destinos del país legalmente, de oprimir a una minoría que justamente por serlo no logra expresar su voz ni hacer valer sus puntos de vista. Estudiosos del tema. Ha habido numerosos filósofos, artistas y pensadores políticos en la historia cuyas reflexiones hoy en día permiten definir y comprender la tiranía. Entre ellos destacan Heródoto, Aristóteles, Plutarco, William Shakespeare, Nicolás Maquiavelo, entre otros. 10. Tiranos más conocidos. La lista de los tiranos que ha visto la historia humana es probablemente muy larga para siquiera intentar reproducirla, pero entre ellos existen algunos más recordados que otros, como son Fálaris, quien gobernó Agrigento, Sicilia, alrededor del año 570 a.C., Calígula, conocido también como Cayo César, gobernó el Imperio Romano entre los años 37 y 41 después de Cristo. Nerón, emperador del Imperio Romano entre los años 54 y 68 después de Cristo. Genghis Khan, guerrero mongol que unificó las tribus asiáticas y fundó el primer imperio mongol de 1206 a 1227 después de Cristo. Adolfo Hitler creó el Tercer Reich y gobernó con su partido la Alemania de pre y durante la Segunda Guerra Mundial. Llegados a este punto, ¿continúas pensando de la misma manera sobre determinadas personas de la historia política latinoamericana? Comenta en la caja de comentarios quiénes, según tu opinión, han sido verdaderos tiranos en Latinoamérica y argumenta por qué lo consideras así. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, regálanos un like y comparte este video en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a este contenido. Pronto volvemos con más en Mil Historias.